Buenos días, alumnos. Me disculpan, había tenido apagado el micrófono. Les saludo nuevamente. Buenos días. Soy la doctora Mirta Pacheco, dermatóloga, docente de la sede Revaliati. Hoy día voy a realizar el seminario de eritrodermias. La piel es el órgano protector de nuestro sistema, que cuando entra a una insuficiencia cutánea provocada por fenómenos inflamatorios originados en la piel, va a determinar alteraciones hemodinámicas, térmicas, metabólicas e inmunes, que explicarían la afectación del estado general en ella. Y es así como lo representa el síndrome de las eritrodermias. Entonces, ¿qué significa eritrodermias? Vienen a ser procesos inflamatorios cutáneos graves que se caracterizan por el enrojecimiento de la piel y descamación generalizada que compromete el 90% de la superficie corporal. Es un síndrome en realidad que abarca diferentes etiologías según la afección dermatológica y los factores exógenos. Puede ser congénita o adquirida y puede aparecer en piel sana o en una dermatosis previa y por lo tanto se va a acompañar de complicaciones sistémicas como alteración del equilibrio hidroelectrolítico, de la termorregulación y de la gran pérdida proteica por la descamación que se produce, que llevaría a una insuficiencia cardíaca, un distrés respiratorio o infecciones secundarias. Es potencialmente mortal. Este conjunto de enfermedades que van a llegar a una insuficiencia cutánea. Entonces vamos a ir hablando sus características. Es poco frecuente, con un porcentaje del 1%, predomina en varones una relación de 4 al 1, pero esto es en realidad en adultos. En adultos aparece después de los 50 años, puede aparecer en niños, pero es más raro, es menos frecuente. Generalmente se presenta posterior a una dermatosis en un 60%. Y las enfermedades más frecuentes que pueden llegar a una eritrodermia son la psoriasis, las enfermedades eczematosas, las producidas por medicamentos, una reacción a medicamentos, o también se observa en el linfoma cutáneo. Y en un tercio de estos pacientes generalmente no se conoce la causa, porque su clínica, sus manifestaciones van a ser similares cuando llegan a este estado. Entonces va a ser más difícil hacer un diagnóstico de qué enfermedades ha tenido anteriormente este paciente. La etiopatogenia es desconocida, puede observarse en complicaciones después de una dermatosis posterior al uso de corticoides o fármacos sistémicos, o una infección o suspensión, por ejemplo, de una terapia biológica. Pero se ha llegado que existe una interacción compleja entre las moléculas inflamatorias, ¿no? Como las citoquinas, las moléculas de adhesión intercelular, el factor de necrosis tumoral tiene un papel muy importante, o el interferón gamma, ¿no? Esto va a inducir un aumento de la mitosis celular con una disminución del tránsito epidérmico provocando exfoliación. Quiere decir, el ciclo vital de la epidermis dura 21, 28 días para llegar desde la capa basal hasta la capa córnea y viene la descamación. Entonces, en estos pacientes está acelerado ese ciclo vital, entonces va a provocar, por ende, un exceso de descamación, de exfoliación. Entonces, se va a perder
una gran cantidad de proteínas a ese nivel. Ustedes saben que la capa de la epidermis está conformada por proteínas, sobre todo la capa córnea. La queratina es la proteína de la piel, entonces va a haber una gran pérdida de proteínas de un 25 a 30% en la psoriasis, o en otros procesos se va a observar esa pérdida de cantidad un 15%. En su cuadro clínico se puede instalar en forma súbita o aguda o insidiosa según su etiología. Puede ser recidivante o crónica persistente. Cuando uno observa en la clínica, las características, los signos son parecidos, que cuando uno quiere hacer un diagnóstico se hace dificultoso, pero es importante la historia clínica, sus antecedentes, si ha la ingesta de medicamentos o si ha tenido psoriasis u otra enfermedad previa. Eso nos va a ayudar a inclinarnos a de qué patología provienen. Entonces, la característica en el cuadro clínico vienen a ser todas las manifestaciones cutáneas, especiales, y también se le acompaña con manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, aquí vemos en esta paciente que tiene una eritrodermia, acá tiene todo el cuerpo eritematoso. Eritema significa una vasodilatación, en este caso debe ser generalizada, de los vasos periféricos de la piel, ¿no? Acá también se acompaña con manifestaciones sistémicas. Vemos el edema generalizado en que está el paciente, la deshidratación. Entonces, hay un gran compromiso de toda la epidermis que se caracteriza por el gran eritema y la descamación generalizada. Casi invade todo el cuerpo y quedan islas, o restos de tejido sano, de tejido normal. Entonces, esta es la característica típica que vamos a ver en estos pacientes, en la mayoría, en casi todos los pacientes, pero pueden poseer algunos datos, unos signos especiales que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Estos pacientes vienen a emergencia, incluso en ese estado que uno no llega a hacer un diagnóstico preciso de qué enfermedad ha sufrido, pero es importante hacer una buena historia clínica en sus antecedentes de qué enfermedades ha sufrido últimamente. Entonces, podemos llegar a hacer un diagnóstico, aunque el tratamiento generalmente es multisistémico. Acá tiene que estar apoyado no solamente por el dermatólogo, sino todos los médicos necesarios que puedan evaluar y controlar su estado de insuficiencia cutánea, porque esto sería un estado de insuficiencia cutánea, pues puede ser un estado agudo o puede ser crónico, pero lo importante es un tratamiento rápido, porque puede ser mortal en ellos. Entonces, dentro de las características, como ya dije, es un gran eritema rojo caliente, indurado, que compromete el 90% de la superficie de la piel. Hay una descamación profusa, estas son grandes, costrosas, que coalescen y se generalizan en todo el cuerpo. El prurito puede ser un síntoma muy frecuente. Posteriormente, cuando ya se hace crónico o pasan días, se observa la liquenificación, que es provocada por el rascado. Y cuando ya está en etapa de curación, de mejoría, ya se hace la presencia de la pigmentación. Una de las características que solemos ver y que se debe examinar es la llamada la queratodermia palmoplantar. Esto significa un engrosamiento tanto de las palmas y de las
de las palmas y la planta de los pies, ¿no? También se puede ver alteraciones unguiales, onicolisis, paroniquias, con espinas hemorrágicas y se observa una alopecia difusa no cicatrizal, o sea que no le va a dejar eh, sin pelos. Dentro de las manifestaciones sistémicas se suele observar una linfoadenopatía generalizada, edemas, sobre todo a nivel pretibial y pies, un edema facial, taquicardia se observa un 40% con un riesgo de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Hay trastornos de la termorregulación, hay hipertermia, puede tener fiebre o puede tener hipotermia y se acompaña de escalofríos. Ya la piel no tiene esa función de barrera, de una función termorreguladora. Acá, como está irrumpida, entonces ya no funciona como una piel normal. Entonces, por eso es que va a tener esas sensaciones estos pacientes. Hay alteración del equilibrio hidroelectrolito, puede haber hepatomegalia, generalmente se observa cuando es provocada por fármacos un 20%. También va a haber esplenomegalia, es raro, pero se puede ver en los linfomas. Y posteriormente puede ser provocada una infección secundaria por estafilococos aureus. También ahí ya no es una barrera protectora a la piel. Cualquier fisura, cualquier abertura ya se predispone a una infección, incluso por la misma microflora de la piel. Hay aberturas y es un riesgo de que tenga infecciones secundarias. Puede haber también complicaciones oculares con ectropio bilateral o con conjuntivitis purulenta. Sobre todo esto se observa en los recién nacidos o en los niños. Entonces, esta gama de manifestaciones clínicas, tanto en la piel como a nivel sistémico, es lo que vamos a observar. En cuanto al laboratorio, va a ser una ayuda diagnóstica porque nos va a indicar de qué se trata. Por ejemplo, en el hemograma, el 52% se ha observado que tiene una anemia normocítica o hipocrómica con leucocitosis y eosinofilia. Cuando se pide análisis de IgE, es sospechoso de que puede ser de un paciente atópico, ¿no? También de rutina se tiene que pedir electrolitos, urea, creatinina, para descartar una deshidratación y también para observar hipoglobulinemia o hipocalcemia. También se piden todos los análisis de rutina, el perfil hepático, para ver si no es una hepatitis, anticuerpos para hepatitis, hemocultivo seriado para descartar una sepsis. Se debe pedir también cultivo de piel y otros sitios potencialmente de infección. Cuando se trata de una leucemia o un síndrome de Sézary, se puede pedir un frotis de médula ósea, ¿no? O frotis de hemogramas, sobre todo para observar la célula de Sézary, y imagenología, una radiografía de tórax, ecografías, tomografías para descartar una paraneoplasia. Entonces, tenemos que tener ya en mente la solicitud de estos análisis si es que todavía no se ha llegado a un diagnóstico. Y en dermatología es muy importante, uno de los medios del laboratorio es la biopsia. La biopsia de piel nos va a decir ya un diagnóstico más rápido, pero en algunas ocasiones, en muchas de estas enfermedades, a veces sale unos datos histológicos inespecíficos, pero también en los estudios se ha establecido que el 2% va a dar datos característicos que pueden llegar al diagnóstico de la enfermedad. Se debe tomar 2 o 3 muestras en diferentes partes
del cuerpo, ¿no? Y también las biopsias a nivel de los ganglios linfáticos, si es que se palparan, pueden ser útiles para descartar si tienen una neoplasia oculta. Bueno, acá vemos las causas más frecuentes de eritrodermias, ¿no? Ya les dije, el eritrodermia es un síndrome que abarca muchas enfermedades que han llegado a una insuficiencia cutánea. Es la parte más grave de estas enfermedades. Este síndrome también puede aparecerse de nuevo, es decir, sin tener una enfermedad previa que se hace más difícil hacer un diagnóstico, pero la mayor parte ya tienen el antecedente de que tienen una enfermedad previa. Entonces, de los procesos más frecuentes que se suele ver es a partir de las dermatitis, ¿no? O se puede ver también en la psoriasis, en el líquen plano, en la pitiriasis rubra pilar, en los pénfigos foliáceos, sarna costrosa. Y en cuanto a las infecciones, los dermatofitos o candida albicans también puede ser, pero en estos casos ya son pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Los fármacos, las reacciones a fármacos es una de las causas más frecuentes que van a provocar eritrodermia. También se va a ver en afecciones malignas, como es en el linfoma cutáneo, que se le llama micosis fungoide, en el síndrome de César, sobre todo, ¿no? Las leucemias infecciosas por HTLV1 también se suele observar. En niños, como le dije, es menos frecuente, pero sí podemos observar, sobre todo en las eritrodermias, en pacientes con psoriasis o enfermedad de la piel escaldada. Entonces, en estos pacientitos solemos, con mayor frecuencia, puede ser por fármacos o por psoriasis o por enfermedades congénitas. Entonces, vamos a ir hablando de las más frecuentes de la presentación de una eritrodermia. La eritrodermia infantil es rara en realidad y poco estudiada y se caracteriza porque son causadas por enfermedades hereditarias. También pueden ser adquiridas o por consumo de medicamentos. La etiología difiere según la edad. Es importante el diagnóstico precoz en ellos porque puede ser una amenaza para la vida. Entonces, vamos a hablar de los más frecuentes. Por ejemplo, en el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, este es un proceso infeccioso que es causada por una toxina del estafilococo dorado que no ha sido metabolizado y que va a presentarse en la piel, pero su localización está en zonas lejanas, distantes a ella, como es en la nariz. Esta toxina se localiza en la nariz, en la garganta, en la conjuntiva o en heridas infectadas y pueden dispararse, ¿no? Por hipersensibilidad hacia la piel, ¿no? Esto es más frecuente observar en los neonatos y niños menores de 5 años. También se puede observar en adultos, pero con inmunosupresión, que tienen problemas renales. Se sabe que en estos niños, en los primeros años de vida, todavía su funcionamiento renal no está normalizado, entonces está en pleno desarrollo, por eso es que puede haber trastornos de eliminación de esta toxina y que va a provocar el síndrome de estafilococo de la piel escaldada, que se le llama así, ¿no? La característica clínica va a presentarse con un eritema generalizado y grandes ampollas. Estas ampollas se rompen, son bien superficiales, se rompen con facilidad y van dejando unas descamaciones periféricas. Generalmente se localiza a nivel peribucal, en el cuello, en los pliegues, y tiene Nikolsky positivo.
la tasa de mortalidad es el 3%, pero esto se logra mejorar pues, con antibióticos. Tenemos otra eritrodermia atópica, como se le denomina. Esto se refiere a estos niños o lactantes, mejor dicho, que presentan la dermatitis atópica. La dermatitis atópica se observa en los lactantes o en el recién nacido, a los 2 meses aparece, ¿no? Sobre todo en cara, que se manifiesta con lesiones eritematoidescamativas, y su característica es que es muy pruriginosa, ¿no? Y estas lesiones se van a difundir en tronco o en las áreas de pañal, entonces va a transformarlo en una eritrodermia. Esto, cuando no está bien controlada en estos pacientes, entonces se puede generalizar a todo el cuerpo el eritema, el gran eritema, ¿no? En estos casos, cuando estos pacientes están con estas lesiones, se pueden sobreinfectar con el estafilococo aureus y también tienen una predisposición a nivel viral del herpes simple. Entonces, y también tienen un antecedente familiar de que los padres también son alérgicos, uno de los padres son alérgicos. Entonces, a veces acá no podemos diferenciar con otras eritrodermias, pero están los datos familiares, por ejemplo, que nos pueden decir, o el antecedente de que comenzó recién nacido a los 2 meses. Acá también se puede hacer un diagnóstico diferencial con las dermatitis seborreicas, que también va a presentar esa eritema difuso, generalizado, ¿no? Pero ahí se nota una gran descamación a nivel del cuero cabelludo o pliegues. A veces es bien difícil diferenciarlos porque los dos son parecidos y los dos también son unas dermatitis. Entonces, existe la eritrodermia por ictiosis. La ictiosis es una enfermedad congénita donde hay una alteración en la queratinización. Entonces, este grupo de enfermedades, los pacientes salen ya de recién nacido con grandes escamas, algunas de ellas pueden tener ampollas, pero como la eritrodermia epidermolítica, ¿no? Pero siempre al final se transforman en las escamas, en grandes escamas. Acá la característica es que no hay mucho eritema, pero sí hay una gran descamación. Estas escamas son grandes, ¿no? Hay algunos que pueden llegar a perder la vida, hay otros que pueden lograr sobrevivir y seguir su vida, pero siempre con estas descamaciones. Ese es el problema. Ictiosis significa escama de pescado, entonces estas escamas aparentan es en ello. Entonces, es un grupo de enfermedades, ¿no? Donde están localizadas la alteración de la queratinización a nivel de la capa córnea o a nivel de la capa granulosa, ¿no? Hay una deficiencia de sus elementos que van a formar la queratinización, ¿no? Y la característica de ellos es el ectropio o el eclabión. Entonces, donde se va a ver a nivel de los ojos que hay un levantamiento del párpado o el orificio bucal está muy estrecho, ¿no? Y no hay como una microstomía que no pueden abrir mucho la boca. Acá hay una gran sequedad, una deshidratación en estos pacientes y también tienen una afección a nivel palmo plantar y una alopecia difusa. Entonces, estos pacientitos ya nacen con estas lesiones y pueden evolucionar en forma crónica toda su vida con estas escamas. Algunos pueden ser mortales.
Entonces acá vemos la gran descamación aparente como unas escamas de pescado, ¿no? Y el ectropion, el ectropion que se suele ver, ¿no? La salida, entonces va a provocar una sequedad, y también el orificio bucal también es estrecho, ¿no? Por esa sequedad, por esa deshidratación que tienen ellos. Acá generalmente se tiene que dar humectantes en estos pacientes, ¿no? Y se usa un tratamiento sistémico con retinoides, con vitamina A. Entonces, eso es lo que le presenté, son las patologías más frecuentes que se suele ver, aunque esta incidencia es baja a nivel de los niños. Más bien, las eritrodermias son más frecuentes en el adulto. Entonces vamos a hablar de las eritrodermias más frecuentes, como es en la psoriasis eritrodérmica. Esta viene a ser la forma muy grave de la psoriasis, que tiene un importante estado inflamatorio de la piel acompañado o no de inflamación. Bueno, puede tener una elevada morbilidad y puede ser potencialmente fatal, y va a representar el 1% de todas las psoriasis, las psoriasis eritrodérmicas. Puede afectar la psoriasis eritrodérmica a cualquier edad, pero más frecuente es en la cuarta década. Este tipo de psoriasis eritrodérmica puede aparecer así de frente, de nuevo, como se le dice, en forma súbita, aparece estas lesiones descamativas en forma generalizada, o ya presenta una psoriasis crónica que cuando entra en ese estado de insuficiencia cutánea se presenta así. Esta es la psoriasis eritrodérmica. En cuanto de ella, ¿por qué se ha llegado a esa insuficiencia cutánea? Se piensa que puede ser por una interrupción brusca del tratamiento sistémico. Cuando el paciente no se trata o ha dejado el medicamento, puede venir un rebrote, ¿no? Que puede llegar a ese extremo. O cuando también usan, sobre todo los corticoides, si pacientes usan los corticoides, puede haber un rebrote que pues se hace generalizado. O cuando usa ciertos fármacos como el litio, la terbinafina o los AINES, pueden provocar esta exacerbación, ¿no? O infecciones, o el estrés emocional. También se puede ver en el embarazo por consumo de alcohol. No se sabe en ciencia cierta por qué se llega a ese estado, pero sí se suele observar cuando dejan de usar sus medicamentos de rutina, y cuando lo suspenden va a provocar como un rebrote, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la psoriasis. Uno clínicamente puede también llegar a hacer el diagnóstico por esas grandes escamas que son secas, que eso se suele ver en la psoriasis, ¿no? Casi no tiene la parte de piel sana en esto. Hay un gran compromiso de todo el sistema cutáneo. Entonces, la biopsia nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y también el antecedente de que ha sufrido la psoriasis. Entonces, es muy característica la histología de la psoriasis, la papilomatosis, que se va a observar, los microcesos que es una infiltración de linfocitos a nivel de la capa córnea, y un ligero componente inflamatorio a nivel dermoepidérmico, pero la papilomatosis es la que no nos va a dar el diagnóstico. Los microabscesos que se va a ver, que es aséptico, estos microabscesos a nivel de la capa córnea. Entonces, eso nos va a orientar, y al patólogo mismo, para que nos digan que esta eritrodermia deriva de una psoriasis. Y entonces,
ya el tratamiento vamos a verlo posteriormente. Entonces vamos a continuar con otro tipo de eritrodermia, pero sí ya le digo que la psoriasis es la causa más frecuente de estas enfermedades que van a producir la eritrodermia. Y la eritrodermia a fármacos viene a constituir la segunda causa más frecuente que vamos a observar. Entonces, su inicio en ellos es súbito, que se va a observar un enrojecimiento de la piel en grandes áreas. Hay edema facial con lesiones purpúricas en las regiones de éstasis, y los fármacos más frecuentes que pueden ocasionar son las carbamazepinas, la lopurinol, la penicilina, las hierbas medicinales y los antituberculostáticos, sobre todo en los pacientes con VIH. También se puede observar una fiebre, es común, y se le asocia con hepatomegalia. Entonces, acá vemos una dermatitis exfoliativa, también se le llama a la eritrodermia, pero generalmente cuando es provocada por fármacos o por una dermatitis atópica, se le denomina dermatitis exfoliativa, pero es lo mismo, es el mismo significado de eritrodermia. Entonces, esta paciente que tomaba la lamotrigina y le provocó todo este eritema. Entonces, acá vemos a un paciente con gran eritema y descamación que uno no puede hacer un diagnóstico preciso, se ve un edema corporal, edema facial, una piel seca, deshidratada, ¿no? Casi hay islas de piel sana, todo está rojo, este es un estado de insuficiencia cutánea, ¿no? Vamos a ver a otro de las eritrodermias, como es la llamada pitiriasis rubra pilar. Pitiriasis significa descamación, rubra significa rojo y pilar significa que la inflamación está alrededor del folículo piloso. Estas van a representar un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener pápulas foliculares sobre bases eritematosas que coalescen en placas, que son muy escamosas, que se inician en cabeza, cuello y avanzan a la región caudal. Es como si se estuviera vistiendo, ¿no? Va apareciendo en la cara, en tronco y extremidades. Y su característica también clínica que solemos ver en ellos es la hiperkeratosis palmoplantar. Entonces, se cuenta con el antecedente de que ella ha sufrido la pitiriasis rubra pilar, porque esta puede ser congénita o puede ser adquirida también, y la hiperkeratosis palmoplantar es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico clínico. Esta enfermedad es rara y crónica y puede afectar a cualquier edad. Su etiología se desconoce, pero se le relaciona con una alteración en el proceso normal de la queratinización en relación con una deficiencia de la vitamina A. La vitamina A tiene un papel importante en el metabolismo de la epidermis, entonces se le va a ver en varios trastornos, o se le va a utilizar también como parte de un tratamiento si uno quiere hacer un tratamiento queratolítico. Entonces, se piensa en la pitiriasis rubra pilar de que hay una deficiencia de la vitamina A que va a provocar este efecto de queratinización. Entonces, a esta pitiriasis rubra pilar se le clasifica en 5 tipos. Pueden ser de la infancia, pueden ocurrir en la infancia, o la juvenil, que puede ocurrir en zonas extensoras, o puede ser una forma ictiosiforme hereditaria que recién aparece en la etapa de adulto, que es la que solemos ver cotidianamente cuando aparece, ¿no? En la pitiriasis rubra pilar que se le produce en los jóvenes o también en la infancia puede ser provocada por una infección. Se piensa que pueden ser toxinas que van a provocar
esta reacción súbita y lo que va a llamar la atención es la hiperkeratosis palmoplantar. En la histología se va a ver una dermatitis psoriasiforme, que hay un engrosamiento, una hiperkeratosis irregular y parakeratosis alternante. Esto quiere decir que hay núcleo en la capa córnea. En la capa córnea no hay núcleo normalmente, entonces cuando hay núcleo en la capa córnea se le llama parakeratosis. Entonces acá no hay una cornificación o queratinización normal. Entonces, también la característica histológica que vamos a observar es la dilatación del infundíbulo folicular a manera de un tapón córneo. Entonces, eso lo vamos a ver. Acá vemos a esta paciente con pitiriasis rubra pilar. Generalmente cuando esto se hace agudo, bueno, aparece todo ese enrojecimiento generalizado e incluso se le dice en el hombre rojo, ¿no? Como da ese aspecto inicialmente. Entonces, como vemos acá en la señora, todo el cuerpo está con esa coloración eritematosa y la característica es que va a formar unas pápulas. Acá vemos unas pápulas que están alrededor del folículo piloso, ¿no? Esa es la característica que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico clínico de esta enfermedad, aunque no es muy frecuente observar esta enfermedad. Y la hiperkeratosis palmar con una gran descamación, una descamación un poco adherida al cuerpo, ¿no? Igual en las plantas. Eso siempre hay que buscar, examinar a un paciente, porque eso es una gran ayuda a diagnóstico. Y en la histología se va a ver ese tapón córneo a nivel de los folículos pilosos, ¿no? Y una aparición de núcleos en la capa córnea. En niños también se puede ver, entonces acá vemos esa eritema y descamación, pero también aparecen en las palmas. Se establece que la pitiriasis rubra pilar se observa en niños posterior a una infección. Se piensa que las toxinas pueden provocar esta reacción en la piel, ¿no? Y acá se le acompaña con un cuadro febril, entonces casi todo el cuerpo del niño está tomado, ¿no? Con esa descamación, esa eritema tenue, ¿no? Acá se le da tratamiento con antibióticos y van a mejorar. También se le dan emolientes que ayuden a hidratar esa piel seca. Entonces, vamos a otro proceso, ¿no? Los linfomas cutáneos a células T en fase eritrodérmica. El linfoma cutáneo viene a presentar a la llamada micosis fungoide, que es un linfoma, es uno de los linfomas que más frecuentes vemos localizados en la piel, ¿no? La micosis fungoide o linfoma cutáneo se inicia generalmente con manchas, placas, tumores. Esto pasa un proceso crónico de mucho tiempo, ¿no? Para que llegue a la fase eritrodérmica. Generalmente pasa por estas fases de manchas, son grandes manchas, mayor de 5 centímetros, ligeramente pruriginosas, después se transforman en placas y al final en tumores. Y ya la fase eritrodérmica, quiere decir que ya está pasando a sangre, ya no es netamente en la piel, porque se va a observar a nivel sanguíneo unas células especiales que le llaman las células de Sézary, que vienen a ser linfocitos atípicos, que cuando se observan un mayor de 20%, entonces se consideran que la eritrodermia, el síndrome de Sézary. Ahora, está un poco discutida. Unos establecen que el síndrome de Sézary
esa parte que no, que es otra entidad, que no es una micosis fungoide, ¿no? Entonces están en esa discusión de que la micosis fungoide queda en fase tumoral, que puede también tener su eritrodermia, porque tampoco a veces no se puede encontrar estas células de Sézary, como se dice, tiene que tener un porcentaje de un 20%, un mayor de 20% de que encuentren estos linfocitos atípicos, son células grandes que vamos a observar, cerebroides, ¿no? Entonces, se necesita esta observación para darle ese diagnóstico de un síndrome de Sézary, ¿no? Entonces, en estos pacientes igual vamos a ver con una gran eritrodermia, una eritema, descamación, pero tiene una característica clínica de que tiene una cara leonina, ¿no? En la histología se va a ver un infiltrado también linfocitario, de linfocitos atípicos. Estos linfocitos a células T son epidermotropas, le gusta la piel, se dirigen hacia la piel, y se va a ver también los llamados microcesios de Putrier en estos pacientes. Entonces, acá lo que nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico es a nivel sanguíneo o también la biopsia, porque tienen una característica clínica muy especial. Muchas veces puede ser de mal pronóstico, y también puede estar alterado a nivel hepático o esplénico, además de las adenopatías. Entonces, igual vemos la eritrodermia, el gran eritema, descamación, pero esta es una de las fases de micosis fungoide, ¿no? Cuando se ven que están en fase de manchas, placas, y después pasa a un estado tumoral, y de repente aparece, se vuelve eritrodérmica. Entonces pasa mucho tiempo para que llegue a ese estado, años, 20, 30 años, para que llegue a ese estado, ¿no? O algunas veces también puede aparecer de nuevo, así súbitamente aparece ya en ese estado eritrodérmico, que puede no ayudarnos a hacer un diagnóstico preciso. Quizás la histología nos puede orientar de qué enfermedad estamos observando. Entonces, vamos ahora al tratamiento. El tratamiento de la eritrodermia, generalmente este es un estado agudo de insuficiencia cutánea. Entonces los pacientes deben ser hospitalizados. Como le dije, el tratamiento no es solamente del dermatólogo, esto ya más de competencia de otros especialistas, sobre todo de cuidados intensos, ¿no? Los emergencistas, o que puedan controlar, porque ellos vienen en un estado hemodinámico alterado, porque hay no solamente alteración en la piel, sino en todo el sistema. Entonces, la terapia debe estar dirigida a medidas generales, a prevención y tratamiento de las manifestaciones sistémicas, y posteriormente, cuando ya está controlado el sistema, el tratamiento se hace de la enfermedad en sí. Eso pasa a posteriori. Si no hay un control de las medidas generales y hemodinámicas que se le debe ver al paciente. Entonces, este es un algoritmo que se puede usar, ¿no? Cómo tratar a estos pacientes. Primero, las medidas generales, tratar las complicaciones sistémicas, y posteriormente tratar la enfermedad en sí, que puede ser, bueno, la eritrodermia infantil o adulto. Entonces, primero las medidas generales sistémicas. Entonces, en cuanto al tratamiento de las complicaciones, las medidas generales, a estos pacientes deben situarlo en un ambiente templado y húmedo, porque hay trastornos hidroelectrolitos, de termorregulación, ¿no? Y evitar todos los medicamentos que están
provocando o todos elementos que van a provocar un desencadenante, ¿no? Por ejemplo, evitar irritantes tópicos en cuanto a los cuidados locales. No se debe usar corticoides de alta potencia o inmunomoduladores tópicos. La piel ahí ya no tiene el poder de defensa, está roto esa protección. La piel, generalmente con una piel normal, está sellada, no ingresa, no penetra nada. En cambio, en estos casos ya hay aberturas, fisuras, entonces es fácil de ingreso, sobre todo de microorganismos que van a provocar infecciones, ¿no? Muchas veces hay mucho prurito, entonces se le puede ayudar a esa piel seca, deshidratada, pruriginosa con baños de avena, ¿no? O sea, humectantes, emolientes, blandos. Y cuando está ahí heridas, cuando hay exudación, se puede usar fomentos astringentes en ello, pero suaves nada más, porque es una piel hipersensible. Y en tratamiento sistémico se le da antihistamínicos porque muchos de ellos tienen un prurito intenso, entonces ellos con el rascado van a provocar mayores heridas, mayores fisuras, mayores escoriaciones. Hay que reducir la fiebre, diuréticos para el edema periférico, hay que restaurar el equilibrio hidroelectrolítico y las dietas hipercalóricas e hiperproteicas, porque en estos casos van a perder mucha proteína, ya les dije, ¿no? Debido a esa gran descamación, esa pérdida de la capa córnea en forma generalizada, ¿no? Y también se les da antibióticos sistémicos en caso de que hubiera infección. Bueno, entonces en forma resumida, se ha tratado de darle información de que sobre esta enfermedad, de que la piel puede llegar a un estado de insuficiencia cutánea cuando ya no puede controlar ese equilibrio, ¿no? Que proporciona la piel, de protección, ¿no? Entonces, es importante tener el conocimiento y que el manejo de estas eritrodermias no solamente es por el dermatólogo, sino por un equipo multidisciplinario. Entonces, vamos a dar por finalizada para la eritrodermia. Muchas gracias por la atención. Espero de que le haya llamado la atención de esta enfermedad. Muy buenas tardes.